Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy. Y hoy vamos con un tema sumamente importante para nuestro estudio. En el caso de cirugía, el día de hoy vamos a ver el tema de colecistitis aguda. Primero que nada vamos a definir qué es la litiasis biliar. Entonces, la litiasis biliar es la presencia de cálculos que van a encontrarse adentro de la vesícula biliar. Y estos cálculos, estos litos, estas piedritas como tal, pueden obstruir en cualquier parte este tracto biliar. La colecistitis, por otro lado, es la inflamación de la vesícula biliar que es ocasionada principalmente por litos y en menor frecuencia por lodo biliar. Aquí nosotros estamos viendo lo que es una imagen en la cual podemos destacar todo lo que es nuestro tracto biliar desde la vesícula, esta vesícula en la cual se pueden generar y formar litos que pueden obstruir el conducto cístico o esos litos pueden avanzar y pueden obstruir el conducto biliar común, ¿sale? Recordar nada más como un repaso anatómico, por aquí arriba tenemos el conducto hepático que se divide en derecho, izquierdo y llega al hígado. Entonces, en cualquiera de estos trayectos o en cualquiera de estos tramos podemos encontrar litos que los litos nos van a dar la clínica de la colelitiasis. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a la etiología, ¿por qué es que suceden estos litos? Pues primero que nada vamos a ver la composición. En su gran mayoría, la etiología de la litiasis va a ser de litos mixtos, que van a ser una combinación de los de colesterol y de los pigmentados. Recordemos que todo esto nos va a integrar un diagnóstico, el cual lo podemos hacer clínico, y donde el principal agente etiológico que va a estar involucrado es E. coli, exactamente. E. coli un 80% si hablamos de colecistitis, pero si hablamos de una colecistitis enfisematosa, que es mucho menos frecuente, el agente causal, ¿cuál va a ser, compañeros? Muy bien. Clostridium perfringens. Este va a ser solamente en colecistitis enfisematosa. Nos vamos a la fisiopatología. ¿Por qué es que sucede esta patología? Bueno, principalmente es por una obstrucción del conducto cístico, conducto que veíamos que es el que desemboca hacia el conducto biliar común que viene de la vesícula y este puede verse obstruido, principalmente en el cístico, en donde va a existir un aumento de saturación de las sales y de los ácidos biliares que a su vez van a impedir que esta vesícula se llegue a vaciar. Y entonces aquí es como vemos mediante un diagrama cómo es que tenemos nuestra vesícula, donde de la vesícula podemos destacar que si un lito se impacta en esta zona que es la desembocadura del cístico, exactamente en esta porción se llama o se conoce como la bolsa de Hartmann, lo que va a suceder es que todo esto, lo que es el interior de nuestra vesícula, va a empezar a comenzar a incrementar su presión, como si fuera un globo con agua que se sigue llenando y este obviamente va a empezar a provocar distensión, distensión que la vamos a poder ver en el paciente y que obviamente al tener una obstrucción biliar, pues nos va a dar una clínica característica. Si nos vamos a los factores de riesgo, yo siempre asocio los factores de riesgo con las 4 Fs, que es como siempre nos las han enseñado, que es female, es decir, esta patología es más prevalente en todas las mujeres. La otra F, fat, en mujeres que poseen obesidad principalmente. La otra, 40, es una prevalencia de esta enfermedad mayor en personas entre los 40 y los 50 años. Y finalmente, fértil, mujeres
que están embarazadas, todas las mujeres embarazadas tienen una predisposición por los cálculos de colesterol. Es por eso que el embarazo también es un factor de riesgo. Existen otros factores, como cuáles, como la pérdida rápida de peso, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, al detectar una pérdida de peso, como mecanismo compensador, trata de estimular la síntesis de colesterol y por eso es que se puede provocar esto. Factores estrogénicos, los estrógenos van a favorecer la síntesis de colesterol, igual que el embarazo. Ahí tenemos el embarazo, por lo que ya habíamos comentado. Los anticonceptivos orales, que también van a favorecer los litos de colesterol. Y va a existir una relación hombre-mujer mucho menor para el hombre. Si se dan cuenta, hay 4 mujeres que poseen esta patología por un hombre. Por eso es que prevalentemente se presenta en mujeres y en población hispana. Es decir, para nosotros es doblemente más riesgoso esta patología. Y un dato interesante que encontré consultando bibliografía es el uso recurrente de ceftriaxona, que también puede ser una pregunta de examen y que nos predispone la síntesis de colesterol, que a su vez nos puede provocar, pues obviamente, litos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Normalmente nosotros vamos a tener a pacientes que después de consumir alimentos ricos en grasas, obviamente se va a estimular la colecistoquinina, van a ser por alimentos colecistoquinéticos que van a producir un dolor. Este dolor va a ser un dolor tipo cólico que se va a irradiar a la región escapular ipsilateral. Esta irradiación o esta irradiación del dolor se conoce con el signo de boas. Entonces, acuérdense como si fuera una serpiente, una boa que recorre hasta lo que es la escápula del mismo lado donde está afectando pues nuestro lito. Tenemos la boa que sube, es el signo de boas. La duración que debe de ser mayor a 12 horas y esto es lo que nos hace justamente el diagnóstico diferencial con otras patologías también muy prevalentes. Es un dolor constante, ¿sale? Un dolor que no se quita y la colecistitis va a tener una triada. Vamos a conocer la triada en este momento, la cual va a ser el dolor, signo de Murphy positivo y las náuseas. Si un paciente tiene estos 3 signos presentes, la posibilidad del diagnóstico es incrementada, sin embargo, no es definitiva. Debemos entonces de apoyarnos de otros criterios. ¿Y cuáles son esos otros criterios? Pues bueno, tenemos para esta patología unos criterios que son conocidos como los criterios de Tokio, en los cuales nosotros podemos ver si es que tenemos una sospecha o un diagnóstico definitivo de una colecistitis. Primero que nada debemos de recordar que Tokio se divide en A, B y C. El apartado A nos habla acerca de los signos de inflamación local, que es el signo de Murphy y el dolor en el hipocondrio derecho. La letra B nos habla acerca de los signos de inflamación sistémica, donde si tenemos fiebre, PCR elevada y recuento de glóbulos blancos elevados, pues entonces ya tenemos otros criterios positivos. Y finalmente el hallazgo imagenológico con característico de colecistitis aguda, que va a ser un diagnóstico que nosotros vamos a realizar por ecografía, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a hacer un poco más adelante. Bueno, de esto lo que me interesa es que ustedes conozcan el tratamiento. Primero que nada, si nosotros tenemos una colecistitis que nos está dando datos localizados, el tratamiento adecuado será utilizar un antibiótico por vía oral, diferente a que si tenemos datos sistémicos que ya ocuparemos antibióticos intravenosos y en el caso de que ya sea una afectación sistémica con compromiso sistémico también, podremos agregar metronidazol. Dentro del tratamiento farmacológico, o más bien antibiótico, en el caso de los signos de inflamación local,
lo que nos sugiere utilizar son antibióticos orales, como cuál, levofloxacino o ciprofloxacino. Cualquiera de estos dos medicamentos se puede dar en monodosis. Si tenemos ya datos sistémicos, tendremos que utilizar la combinación de dos antibióticos donde principalmente se sugiere el uso de una cefalosporina más levofloxacino, y cuando el dato ya es sistémico se debe acompañar de metronidazol. Ahora, cuando el diagnóstico lo podemos decir que es definitivo, es cuando yo junto mi clínica de inflamación local más datos de laboratorio que me revelan una afectación sistémica más el hallazgo imaginológico. Si tengo esos tres datos, clínica más laboratorios más ultrasonido, es un diagnóstico definitivo. Si solamente tengo un ítem A y un ítem B, tendré un cuadro de sospecha, más no definitivo. Lo cual quiere decir que si el paciente tiene síntomas y en ese momento no tengo el alcance para realizar unos laboratorios, pero sí tengo el ultrasonido y el ultrasonido me está diciendo que hay datos de colecistitis, pues definitivamente, pues el diagnóstico prácticamente estaría hecho. Entonces, en los laboratorios, ¿qué voy a solicitar? Lo que principalmente voy a solicitar va a ser una biometría hemática. Además de la biometría hemática, voy a solicitar una proteína C reactiva, que son a final de cuentas estudios que nos van a medir la inflamación, la elevación de la BSG, que también nos va a ser predictorio, y hemocultivo. Ahora, en el caso del hemocultivo se ha puesto en asterisco porque la bibliografía sugiere que el hemocultivo solamente se ha utilizado en caso de que haya severidad del cuadro clínico. Y esto es justamente para aumentar la especificidad por el tratamiento antibiótico que vamos a elegir. Bien, como estudio de gabinete, ¿cuál será el estudio confirmatorio? A ver, compañeros, pensemos tantito, ¿cuál es el estudio confirmatorio de colecistitis? Bueno, pues déjenme decirles que es el IDA-SCAN. El IDA-SCAN es una forma es un estudio de imagen en el cual nosotros por medio de un medio de contraste podemos efectivamente, como se está viendo en la imagen, identificar en qué porción exacta se encuentra el hito y de qué tamaño es. Ok, esto es muy fácil de realizar. Sin embargo, esto pues se realiza en centros especializados y en nuestro país no está disponible. Por lo tanto, seguramente la pregunta de examen nacional irá enfocado a lo que es el estudio de elección o el estudio inicial. En ese caso, sí tendremos que realizar como estudio inicial el ultrasonido, ¿sale? El ultrasonido, que ¿qué es lo que nos va a revelar? Líquido perivesicular, si ustedes se dan cuenta, se encuentra en líquido, podemos ver alrededor de la vesícula un engrosamiento de la pared de la vesícula que sea mayor a los 5 milímetros o un alargamiento vesicular mayor a 8x4, que tengamos la presencia de un lito encarcerado, que este lito me va a dar una sombra acústica y la imagen doble riel. Estos son los signos ultrasonográficos de lo que se llama colecistitis. El tratamiento es una colecistectomía laparoscópica, la cual se considera el estándar de oro. Dependiendo en qué momento la realicemos, es que la podemos considerar temprana, si es en los primeros 7 días, o tardía si es de la segunda al tercer mes. Ahora, una pregunta importante que podríamos aplicar aquí es, ¿en cuánto tiempo yo debo de realizar la colecistectomía en pacientes que no tienen una clínica urgente o una clínica grave? Porque recuerden que si es clínica grave, si hay compromiso sistémico y si hay disfunción orgánica, en ese momento lo primero que tengo que hacer es tratar la disfunción orgánica. Pero si el cuadro no es tan grave y es un paciente que todavía puedo estabilizar, ¿en cuánto tiempo debo realizar la colecistectomía? Pensemos.
Muy bien, pues evidentemente tienen que ser temprano en las primeras 72 horas. De hecho, la bibliografía lo dice que al realizar este procedimiento en las primeras 72 horas, la recuperación es mucho más rápida, se disminuyen los tiempos de estancia hospitalaria, asimismo también reducimos los días de incapacidad del paciente y se reincorpora rápidamente al trabajo, además de que se reducen los costos de este tratamiento. Algo aquí muy importante es saber que de estas también existe un porcentaje de complicaciones. El 15% de los pacientes se pueden complicar y por eso es importante tratarlas al momento. ¿Cuáles son las complicaciones? Principalmente infecciones, hemorragias, perforación y la presencia de hilio biliar. El hilio biliar, que es una de las patologías que más se describen con consecuencia de una colecistitis maltratada, es un cuadro de obstrucción por un cálculo biliar que es grande y que se impactó y ha migrado por toda la vía biliar. Del 15 al 20% de esos pacientes terminarán con obstrucción intestinal, porque obviamente esta vesícula va a crecer y va a disminuir el tránsito intestinal. Esto es más frecuente en mujeres de 65 a 75 años. Por otro lado, se puede presentar la perforación. La perforación, pues lamentablemente, esta es mucho más mortal porque nos va a dar presencia de datos de irritación peritoneal, al mismo tiempo va a causar distensión y aquí pues es donde vamos a presentar la disfunción orgánica del paciente. Vamos a ver que pueden presentarse pacientes con acidosis metabólica, con taquicardia, taquipnea, hipotensión y choque. Por lo tanto, lo que es el hilo biliar y la perforación pueden llegar a ser mortales, incrementando la mortalidad en la tercera década de la vida. Perdón, en las personas de la tercera edad, no la tercera década, la tercera edad. Bueno, ahora pasamos con la coledocolitiasis, que la coledocolitiasis, como su nombre lo dice, es la presencia de un cálculo biliar en el colédoco. Predominantemente lo que se presenta aquí es bilirrubinato cálcico, ¿sale? De esos son los litos. Y el método diagnóstico que se elige es la CEPRE. La CEPRE, que es la colangiografía retrógrada endoscópica, es de utilidad aquí porque es un método diagnóstico y al mismo tiempo también se describe como un método terapéutico, porque nos va a permitir visualizar el conducto y al mismo tiempo nos va a permitir extraer cálculos si es que los encuentra y podemos realizar la colangiografía de manera más eficiente, así como una esfenoterotomía endoscópica en caso de ser necesario. Bien, ¿en qué momento se vuelve quirúrgica la coledocolitiasis? A ver, por ahí ya se me estaba escapando. Pensemos un poco, compañeros, ¿en qué momento se vuelve quirúrgica una coledocolitiasis? Cuando la vía biliar es mayor de 15 a 20 milímetros. Cuando ya encontramos una vía biliar así de dilatada, en ese momento es cirugía, compañeros. Finalmente nos vamos con la colangitis. La colangitis es la complicación de la coledocolitiasis, es decir, es la complicación de que exista un lito en el colédoco que posteriormente se puede infectar. La manera más frecuente de infección es por una vía ascendente, vía portal, y el microorganismo que es más aislado es E. coli. Acuérdense de esto muy bien. ¿Qué factores me van a desencadenar principalmente una colangitis? El aumento de las bacterias en la vía biliar y la elevación de la presión intraductal. Esto va a favorecer también que las bacterias sufran translocación y se desencadene una reacción inflamatoria de todas estas bacterias. La etiología de la colangitis va a ser por tres diferentes causas. Una puede ser por obstrucciones parciales o totales, donde la más frecuente es la litiasis del colédoco. También puede ser
posterior a procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos. Y otra de las más frecuentes es la presencia de bacterias, bacteriobilias se llama así. Y recordemos nuevamente, el agente causal más involucrado es la E. coli. Bien, estos pacientes pueden presentar una clínica característica que es la famosa tríada de Charcot. Tríada de Charcot, vamos a tener al paciente con ictericia, dolor en el hipocondrio derecho y la fiebre. Entonces, cuando ya tenemos esta triada, es cuando podemos sospechar de una colangitis. Y esta colangitis, si no se resuelve, se puede complicar presentando la pentada de Reynolds, que es la tríada de Charcot, es decir, es ictericia, dolor en hipocondrio derecho, fiebre, confusión e hipotensión. Cuando se agrega confusión e hipotensión, ya es pentada de Reynolds. Dentro de los agentes que van a causar una colangitis, a ver compañeros, ¿cuál se imaginan que es el bichito que más vamos a encontrar? Exactamente, muy bien compañero. E. coli en un 50%, aunque también tenemos otros agentes, Klebsiella ya presentar hasta en un 20% y también enterobacterias en un 10%. ¿Cómo podemos clasificar a la colangitis? Igual existen 3 grados, el grado leve, donde no hay criterios de falla moderada o grave, el grado 2, que es un grado moderado, y el grado 3, que es una falla severa. En el caso de la falla severa, donde existe disfunción de al menos un órgano de un sistema, donde podemos tener oliguria, creatinuria, en el caso de falla renal, donde podemos tener un INR mayor a 1.5 y esto nos habla de una falla hepática, o donde podemos tener compromiso respiratorio cardiovascular. Lo más importante primero es estabilizar al paciente y posteriormente el manejo debe ser quirúrgico. En el caso de una colangitis grado 2 o moderada, lo adecuado sería realizar una endoscopía por medio de una CEPRE. ¿Sale? Entonces la diferencia entre grado 2 y grado 3, que la grado 2 nos va a dejar utilizar endoscopía por parte de CEPRE y la grado 3 pues es una cirugía abierta, es quirúrgico. Los diagnósticos diferenciales que se pueden integrar aquí principalmente es el de la colecistitis aguda, un absceso hepático, también por la localización lo podemos confundir, por eso es muy importante hacer la clínica, una buena exploración física y los estudios de laboratorio junto con el gabinete en el caso de una alta sospecha. También el dolor se puede confundir con una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, se puede confundir con pancreatitis, inclusive con hepatitis por la ictericia. Entonces, vamos a resumir toda esta plática, compañeros, en puntos clave, bien sencillitos para finalizar nuestra presentación. Los cálculos más frecuentes que vamos a encontrar en la colelitiasis van a ser los mixtos, principalmente con predominio de colesterol. En segundo lugar, vamos a encontrar litros de colesterol. El tratamiento de las litiasis sintomáticas es quirúrgico. Compañeros, si tengo una litiasis que encontré accidentalmente por una ecografía, las litiasis que son asintomáticas no son quirúrgicas. Y eso es muy importante decirlo, no son quirúrgicas, ya que el 80% se van a resolver de manera autónoma. ¿De acuerdo? Muy bien. La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección cuando tenemos colecistitis sintomáticas que ya nos dan achaques. Y algo importante que encontré en la guía de práctica clínica son los días de incapacidad. Si se hace un tratamiento laparoscópico van a ser 14 días, si se hace cirugía abierta 21 y si esta es complicada es un número 3, una grave, van a ser entonces 28 días de incapacidad. Pregunta exagerada, pero que también podrá venir. ¿Por qué no se da para el manejo del cólico renal y del cólico biliar los opiáceos? Porque estos pueden aumentar la contracción del esfínter de Oddi. Entonces, a nivel vesicular, no se va a utilizar opiáceos, justamente por eso.
Bueno, el estudio de diagnóstico inicial en la coledocolitiasis va a ser el ultrasonido. Recuerden, ultrasonido vamos a realizarlo siempre que tengamos sospecha y queramos confirmar una coledocolitiasis. Y el tratamiento de primera línea, siempre que nuestro paciente sea estable o sea un grado 2 con una clínica moderada, vamos a utilizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, mejor conocida como CEPRE para los cuates, que esta va a ser diagnóstica y terapéutica. Diagnóstica, ¿por qué? Porque nos va a permitir ver dónde está el lito, y terapéutica porque nos va a permitir extraerlo. Una vez que ya se resolvió la coledocolitiasis, se debe de programar al paciente para realizar una colecistectomía laparoscópica, que es lo más recomendado porque se ha visto en la bibliografía que muchos de esos pacientes llevan una tendencia a la recurrencia. Y la colangitis aguda es un cuadro con obstrucción de la vía biliar que se acompaña de infección. El tratamiento de elección para las colangitis también es la C. La mortalidad por la colangitis es del 10% e incrementa según los pacientes. Ya vimos que principalmente en los pacientes que se va a incrementar este riesgo, pues van a ser pacientes entre mayor edad tengan y mujeres, ¿sale? Acuérdense que mujeres siempre vamos a tener la sospecha cuando tengamos una mujer que se presenta por un dolor que es de tipo cólico y que presenta el signo de BOAS. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué es lo que nos dice nuestro algoritmo de la guía de práctica clínica? Dice que si se presenta un paciente con dolor abdominal localizado, debes de realizar un interrogatorio y una exploración física. La exploración física debes de buscar signo de Murphy, debes de ver si el paciente tiene náuseas y dolor en el hipocondrio derecho. Recuerden, ya lo hemos visto. Si es que sí, presenta alguno de estos o todos, vamos a realizar un ultrasonido. En el ultrasonido vamos a buscar los hallazgos ultrasonográficos que nos hagan sospechar de una colelitiasis. ¿Y cuáles van a ser? Pues que veamos francamente el lito, que tengamos un engrosamiento de la pared de la vesícula mayor a 5 milímetros, que tengamos un alargamiento del cuerpo de la vesícula mayor a 8 por 4 centímetros, que tengamos líquido alrededor de la vesícula, que tengamos la imagen de doble riel. Acuérdense que esto también es muy preguntado, la imagen de doble riel que va a presentar la vesícula por la inflamación, y siempre que tengamos litos también vamos a ver la sombra acústica. Entonces, si tenemos estos hallazgos, entonces vamos finalmente al laboratorio para comprobarlo. ¿Qué vamos a solicitar? Principalmente biometría hemática, química sanguínea, factores de la proteína C reactiva, pruebas de función renal y pruebas de función hepática. Vamos a ver si es que existe un compromiso inflamatorio y sistémico. Y a partir de entonces vamos a clasificar si el paciente es grado 1, si su clínica es leve, si es un grado 2, que es un cuadro moderado, o si es un cuadro grave. El cuadro grave, acuérdense que debe de presentar disfunción de algún órgano o de algún sistema que sería como que la clave para diagnosticarlo en el grado 3. Y pues principalmente es importante decir que ante esta sospecha de clínica, pues hay que actuar rápido, porque el cólico biliar pues no es un dolor que fácilmente se pueda manejar. Y recuerden que el manejo del cólico biliar va a ser con AINES. ¿Cuál? Diclofenaco. Diclofenaco en 75 miligramos intramuscular nos va a apoyar para el manejo del cólico biliar. Y para los pacientes que tienen alto riesgo de cirugía, alto riesgo quirúrgico, vamos a utilizar ácido ursodesoxicólico, que puede ser uno de los principales medicamentos que nos pueden ayudar ante estos pacientes. ¿De acuerdo? Bien, también podremos realizar una litotricia, pero la litotricia tiene sus indicaciones. Solamente se puede realizar en pacientes que tienen una litiasis que sea única, es decir, un solo lito que no esté calcificado y que sus diámetros no sean mayores a 20 por 30 milímetros. Pero la gran mayoría no va a tener un solo lito, sino van a tener varios. Entonces, por eso es que pues CEPRE o pues es tratamiento quirúrgico, ¿sale?
Bueno, ahora, en pacientes que tengamos con colecistitis y colelitiasis, ya una vez que los clasificamos en grado 1, grado 2 o grado 3, vamos a ver cuál es el manejo. En el grado 1, acuérdense, va a ser tratado por AINES. Lo vamos a tratar con diclofenaco, 75 miligramos intramuscular. Y vamos a realizarle una colecistectomía laparoscópica programada que sea principalmente, recuerden, las primeras 72 horas. En el caso que sea un paciente con clínica moderada y con compromiso sistémico y inflamación local severa, si es que sí lo tiene, pues entonces vamos a dar el antibiótico. Y recuerden que aquí la terapia es dual, vamos a dar doble antibiótico. Bueno, después de este manejo de doble antibiótico, que recuerden que la guía de práctica clínica nos da la sugerencia que puede ser una combinación de ampicilina con sulbactam o piperacilina con tazobactam. Después de darle el antibiótico, ya puedo yo realizar mi colecistectomía temprana. Obviamente, si todo sale bien, que esperamos que sí, pues se cita consulta externa para valoración en una semana. Y en consulta externa ya doy el alta. Ahora, en caso de que el paciente presente una clínica grave, donde hay disfunción orgánica, acompañado de toda la clínica que ya hemos visto, pues lo primero que hay que hacer es controlar la falla orgánica y después nos preocupamos por la obstrucción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va el doble esquema antibiótico, aquí es donde se agrega el metronidazol y aquí principalmente sí está recomendado tomar el hemocultivo para dirigir nuestra terapia antibiótica. Muy bien, doctores, pues nos vamos finalmente al caso clínico. El caso clínico nos dice que al leer los resultados de una ecografía abdominal que usted ordenó por infección de vías urinarias de repetición en una mujer de 67 años, usted se da cuenta que posee cálculos en su vesícula biliar, que no tiene otros hallazgos significativos. La paciente niega haber presentado cólico o alguna complicación relacionada con la colelitiasis. Entonces, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es la que dará usted? La opción A nos dice la distensión postprandial nos indica que debe ser sometida a una colecistectomía de urgencia. El inciso B, no está indicado el tratamiento quirúrgico porque se trata de una colelitiasis asintomática. El inciso C, debe ser sometida la paciente a una colecistectomía abierta y no laparoscópica para evitar cáncer de vesícula. O inciso D, la colecistectomía profiláctica está indicada por tratarse de una mujer. Muy bien, pues analizando las opciones, vamos a dar un tiempo, vamos a dar unos 10 segundos para que piensen su respuesta. Muy bien, compañeros, recuerden que esta paciente no va a hacer cirugía de urgencia porque naturalmente pues es una paciente estable, ¿de acuerdo? Pero lo que sí está indicado es que la paciente se debe someter a una colecistectomía abierta. ¿Por qué? Porque es una paciente, si se dan cuenta, que ya tiene una edad avanzada, que es mujer y que puede tener un alto riesgo de malignización. Acuérdense que normalmente cuando nosotros estamos en la quinta o sexta década de la vida, estamos muy propensos a presentar muchos tipos de cáncer. Entonces, para evitar el cáncer, mejor debo de realizar una colecistectomía que debe ser abierta para evitar que esta paciente presente el cuadro clínico, porque si lo llega a presentar por la edad y por los factores de riesgo que tiene la paciente, pues naturalmente se nos puede complicar y entonces sería una de urgencia que incrementa la mortalidad. Es por eso que no se va a su casa y por eso justamente lo tengo que programar para una colecistectomía y debe de ser abierta. Siguiente caso clínico, paciente de 70 años que está colecistectomizado, tiene una ictericia de 48 horas de evolución. Dentro de sus laboratorios presenta una bilirrubina total de 8, directa de 6, con una fosfatasa alcalina de 620 unidades, fiebre de 39 grados y leucocitosis mayor a 20.000 células con desviación hacia la izquierda. Se le realiza una ecografía que da como resultado coledocolitiasis. ¿Qué tratamiento utilizarán ustedes como tratamiento inicial? Inciso A, reposición hidroelectrolítica, antibiótico-terapia únicamente, posponiendo cualquier otro procedimiento a la desaparición de signos y síntomas de infección.
Inciso B, reposición hidroelectrolítica, antibiótico-terapia y corticosteroides. Inciso C, reposición hidroelectrolítica, hitotripsia y antibiótico-terapia. O incisos D, que sería reposición hidroelectrolítica, antibiótico-terapia más esfinterotomía y drenaje biliar mediante colangiografía retrógrada endoscópica. Muy bien, pues seguramente muchos de ustedes así la seleccionaron. La respuesta correcta, pues es obviamente el inciso D, que nos habla acerca de realizar una colangiografía retrógrada endoscópica. Muy bien, compañeros, pues espero que este video haya sido de utilidad para todos y cada uno de ustedes para apoyarlos en su estudio. Recuerden que es muy importante diferenciar tratamiento de primera elección a tratamiento definitivo. También es muy importante conocer en qué momento yo caracterizo o catalogo a los pacientes con una clínica ya sea leve, moderada o grave. Y recuerden que para todo esto existen los criterios de TOC. Muy bien, pues esta es mi bibliografía, el manual CTO de la quinta edición, el manual de cirugía y gastroenterología del año y la guía de práctica clínica de apendicitis aguda, la de diagnóstico y la de tratamiento. Ante cualquier duda, su servidor está a sus órdenes. Y bueno, pues sigan esperando muchos más videos en este canal porque aquí le vamos a dar una repasada a todo el ENARM y lo mejor es que es gratuito. Bueno, pues si a ustedes les gustó, les voy a pedir su apoyo para que compartan ustedes este video con sus amigos que también se estén preparando para el examen nacional y nos estamos viendo. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar también el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp y puedan tener casos clínicos diarios, al igual que en nuestro grupo de Telegram. Muy bien, pues cuídense mucho y que descansen. A seguir estudiando.